paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú, Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita esta ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Buenos días, mis hermanos. Espero que el Señor les bendiga este día, que esté en su gracia y en su misericordia ayudándoles en las cosas que han tenido que emprender y que tendrán que emprender durante esta semana. Es mucho mejor levantarse en angustia y acostarse confiado que al contrario. Muchos son los que se levantan felices y tienen que ir a la cama en angustia, pero muchos se levantan preocupados y van a la cama confiados. Este salmo del día de hoy ha sido escrito en un tiempo de hambre, en tiempo cuando la cosecha no dio el fruto que debería dar, donde muchos desfallecían por el hambre y la inseguridad y la ansiedad por lo que vendría. Pero el salmista asegura: pero tú, Señor, me haces vivir confiado. Vamos a ir al Salmo número 4 y vamos a leer el Salmo.
Dice la bendita palabra de nuestro Señor. Al músico principal, sobre Nejinoc, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me oíste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Los hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Dios. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué maravilloso salmo de confianza y de seguridad en el Señor. Un salmo que nos recuerda que en medio de nuestras situaciones difíciles, aún así nosotros podemos tener seguridad en nuestro Rey, en nuestro Señor y Salvador. Así que yo quiero empezar introduciendo este salmo según lo que introduce el mismo autor. Él dice al músico principal sobre Nejinoc, Salmo de David. Esta afirmación nos muestra al menos tres elementos que nos permiten poder clasificar nuestro salmo. Lo primero es el instrumento con el que viene acompañado, es un instrumento de cuerdas. La palabra que se encuentra allí sobre Nejinoc significa instrumento de cuerdas, así que es un salmo que viene acompañado de instrumentos de cuerdas. Además dice que es un mismor, esta palabra salmo de David es mismor de David. Esa palabra normalmente es la que se traduce como salmo, pero vemos que es una canción, es un salmo o canción que se encuentra acompañado por un instrumento de cuerdas. Pero además de eso nos dice quién es a quién va dirigido. Va dirigido a Naxash. Naxash es el músico principal, el director del coro. Este es un salmo que escribe David para la persona que estaba encargada de la dirección del coro en el templo. Es un salmo vespertino, es decir, que es un salmo de la tarde. De la misma manera que en la mañana el salmo nos decía salmo matutino, este es un salmo vespertino. Nosotros encontramos esa evidencia en el versículo 8, donde dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré. Mientras que en el salmo número 3 se encontraba la afirmación que decía, me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Asimismo la encontramos en nuestro salmo, en el salmo número 4, esta afirmación, una afirmación de la tarde. Algunos le han colocado a este salmo número 3 y número 4, oración matutina y oración vespertina. A decir verdad, en muchos manuscritos el salmo número 3 y el salmo número 4 aparecen en un solo salmo. Por eso algunos han disminuido la cantidad de salmos que se encuentran en la Biblia, pero realmente es que algunos de ellos se encontraban inmersos en otro salmo. Esta afirmación de confianza es muy valiosa para nosotros en nuestro tiempo. El salmista hace 4 afirmaciones que vemos en una estructura idéntica a la estructura del Salmo número 3, que lo único que realmente le falta es uno de los selah, que sí tiene el Salmo número 3. Pero este tiene casi que todos los elementos que se encuentran en el Salmo anterior. Veamos lo que pasa en nuestro Salmo. Vamos a verlo en torno a su misma estructura. 4 afirmaciones de parte del salmista. La primera afirmación es una oración, versículo 1 y 2. Él dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira?
Si usted se da cuenta, esta es una situación adversa en medio de la cual el salmista se encuentra escribiendo su mismor, su salmo. Una ocasión en la cual aparentemente la situación no se encuentra bajo el control de los hebreos. En este evento particular que tú estás viendo allí, que tú estás notando allí, la cosecha no había producido lo que debía producir. Estaba el pueblo pasando hambre, una situación difícil que debería enfrentar. Y en otras naciones estaban seguros en el sentido de que su cosecha había producido, pero no fue así en el caso de los hebreos. Esta es la versión más repetitiva que se tiene de este salmo entre los eruditos. Él dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Al menos tres elementos encontramos allí. Encontramos primeramente la súplica de parte del autor. Él dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Esta parece que fuera una afirmación desoladora en la cual él está sintiendo a Dios ausente, que no responde a la oración que él está efectuando. Pero él mismo se responde en la segunda afirmación. Él dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Hay un recuerdo de los eventos pasados en los cuales Dios ha intervenido en la vida del salmista. Él sabe que en otras ocasiones, cuando se encontraba en angustia, Dios lo escuchó y lo hizo ensanchar. Esta palabra que tú encuentras allí, que es esa palabra ensanchar, es la palabra aliviar o liberar. Parece que fuera una situación de enfermedad. En otras ocasiones, cuando estaba en angustia, Dios fue su alivio. Él fue su reposo, su liberación. Y por eso Él puede decir nuevamente, ten misericordia de mí y oye mi oración. Esta afirmación que continúa, hijos de los hombres, es una afirmación poco común en los salmos. Aunque en muchas ocasiones se encuentra en otros libros de la Biblia, realmente los salmos solamente tienen esta afirmación en dos ocasiones durante todos los 150 salmos. La palabra que se utiliza acá es la palabra Ben Ish, hijos de los hombres. Algunos traducen como hijos de los principales o hijos de los dioses. La palabra utilizada aquí en Ish es utilizada en el libro del Génesis para referirse a la humanidad como un todo. Realmente es una palabra que proviene de la tierra. La tierra es Ish también. Así que nosotros vemos la afirmación de parte de David acerca de los hombres diciendo hijos de la tierra o hijos de la humanidad, como una afirmación del mundo como un todo, aquellos que han sido creados del polvo, pero que se encuentran en un lugar de prominencia aparentemente. Hijos de los hombres es una forma en la que él contrasta la grandeza del Dios de su justicia con la característica de los hijos de los hombres. Mientras que Dios es un Dios glorioso, los hombres son hijos de la tierra, los hombres son pequeños. Hay un contraste aquí entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres a veces, pero no en nuestro salmo. Normalmente, cuando se utiliza la expresión hijos de los hombres para hacer contraposición con los hijos de Dios, se utiliza la palabra Ben Adam. Pero aquí se está utilizando la palabra Ben Ish, que está refiriéndose a la humanidad. Y él está reclamándole a todos estos hijos de la humanidad, hombres como un todo, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Esta no es una expresión de David, es una expresión del Señor. Está haciendo Dios un reclamo a los hombres. De repente, si usted se da cuenta, irrumpe en medio de la oración de David la expresión de Dios. Dios en medio de la oración responde a David y le dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Tres acusaciones contra los hombres. Primera, es que vuelven la honra de Dios en infamia. ¿Por qué? Cuando uno desconfía de Dios y de su voluntad y de su provisión y de la seguridad que tiene en Él, la honra que es dada al Señor, que es todo sustentador y el que sostiene nuestra cabeza, el que nos lleva de nuestra mano derecha, es cambiada en infamia.
a razón de que la desconfianza en que Él hará su obra hace que nosotros nublemos la característica de seguridad de Dios. Él es el sustentador, pero también Él es Jehová Jireh, se menciona a veces. Él es el que provee. Además de eso, cuando nosotros hacemos o tenemos una actitud como esta, amamos la vanidad porque estamos seguros de lo que vemos, de lo que palpamos, de lo que podemos tocar, de lo que podemos percibir. Y todo lo que podemos tocar o percibir es vanidad. Como diría Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que nosotros podemos tener, palpar, sentir y la seguridad que nos provee cualquier cosa de esas es una seguridad vana, es una seguridad ilusoria. De repente todas las cosas desaparecen y nosotros también, y pasamos. La única forma en la que nosotros podemos honrar a Dios en nuestra vida es teniendo seguridad de que aquel que es el invisible es el que sostiene todo lo visible. Aquel que no se puede ver es el que sostiene todos los elementos de nuestra vida que parecen proveernos seguridad. Cuando depositamos nuestra seguridad en nuestro trabajo, depositamos nuestra seguridad en nuestra renta, en nuestros ingresos o en nuestra salud, depositamos nuestra seguridad en que tenemos un techo, depositamos nuestra seguridad en que estamos mejor que otros, nosotros simplemente hemos cambiado la honra de Dios en infamia porque hemos amado la vanidad. Todas las cosas de este mundo son vanidad. Aquello único que no es vanidad es aquel que sostiene todas las cosas de este mundo. Piensa en un momento en tu vida privada. ¿Tu salud qué la sostiene? ¿Que tienes un seguro médico? ¿Que puedes acudir al hospital cuando tú desees? ¿Qué es lo que te da seguridad para tu sostenimiento y pagar tus deudas? ¿Que tienes un trabajo? De repente puedes estar en una situación como esta, donde ir a los hospitales, aunque se tenga seguro, no es lo más recomendable. O en una situación en la cual de repente te envíen a tu casa sin salario durante todo este tiempo, durante 3 o 4 meses. Cuando nosotros depositamos nuestra seguridad en estas cosas, estamos acudiendo a la misma vanidad de los hijos de los hombres que creen que por lo que hay en este mundo, entonces por eso es que son sustentados y sostenidos. Pero nota que él da una tercera afirmación con respecto a los hijos de los hombres. Él dice, ¿y buscaréis la mentira? Por supuesto, cualquier forma o cualquier búsqueda de algo que no sea Dios, en el cual nosotros podemos depositar toda nuestra confianza, simplemente es la búsqueda de una mentira, una ilusión pasajera, una falsedad. Nosotros buscamos la mentira cuando estamos buscando el descanso en cosas que no son Dios. Buscamos la solución de parte de los hombres, buscamos que alguien llegue repentinamente a sacarnos del problema, buscamos que de repente el banco tenga algún tipo de condolencia para con nosotros, buscamos ayuda de parte de los hombres, buscamos la mentira, porque todo esto simplemente hace parte de una seguridad falsa, una seguridad que no viene de parte de Dios, sino que es de parte de los hombres. Es hacer tesoros en la tierra, buscar en la tierra la seguridad que solamente puede dar el Dios de los cielos. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Qué maravillosa oración. Lo segundo que vemos en nuestro salmo es una exhortación a los adversarios. El salmista exhorta a los adversarios para que ellos reaccionen de su condición. Él dice, versículo 3 y versículo 4, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Como nosotros nos damos cuenta en nuestro salmo, es algo obvio que el autor se está catalogando a él mismo como un piadoso, como alguien que es piadoso y al cual Dios oye porque él clama a él siendo piadoso. Esta palabra que se encuentra en nuestro versículo número 3, piadoso, normalmente no tiene una traducción fácil a nuestra lengua.
Algunos pretenden más bien o prefieren más bien definirla en vez de intentar responder a ella. Y ha sido definida como una persona que es caracterizada por el amor leal a Dios, también asociada con una persona que es amable, una persona que tiene una cualidad de buena persona, pero que esa cualidad de buena persona se encuentra en él porque es una persona que descansa su seguridad en Dios. No es tan fácil de traducirla, la palabra es hasid. Sin embargo, nosotros podemos tener seguridad de que cada vez que se utilizan los salmos es para referirse a aquellos que han descansado en que su salvación provendrá del Señor. Así que él está profiriendo a los enemigos, que no está refiriéndose a enemigos sobre los cuales está pidiendo sentencia o algún tipo de calamidad que Dios traiga sobre ellos, alguna situación adversa, sino que estos enemigos parece que son hijos de su propio pueblo, son personas del propio Israel, los cuales se encuentran descansando en cosas que no son Dios y se encuentran acusando al rey, que es el hijo de Dios, ¿no? El hijo de los reyes, el hijo de Dios, del rey de las alturas, porque la cosecha no ha salido como debería salir y el hambre se ha visto por todos los rincones del imperio. Así que normalmente aquel que es acusado es el rey, porque si el rey se encuentra en pecado, entonces la ira de Dios vendrá sobre el pueblo. Si el rey se encuentra bien con el Señor, entonces Dios proveerá bendición para su pueblo. Por eso, muy comúnmente, las personas acusan y acusarían al líder de todo el pueblo de Israel por las calamidades que viniesen al pueblo, porque ellos tenían claras dos cosas. El rey es el representante de Dios en la tierra. Y el rey es aquel que Dios bendice o maldice como el representante de todo el pueblo. Así que el rey es tanto el representante de Dios como el representante del pueblo. Si él se porta de forma pecaminosa y contraria a Dios, Dios maldice la nación. Pero si él es piadoso y está conforme a la voluntad de Dios, entonces hay bendición de Dios para el pueblo. Esto es un principio que mayormente Dios sostiene, pero no siempre es así. En este caso, por ejemplo, vemos a un rey piadoso, a David, que está enfrentando una situación difícil en el pueblo. Dios ha traído dificultad al pueblo porque la cosecha no ha dado todo lo que debería traer. Sin embargo, él recuerda nuevamente al pueblo que Jehová ha escogido al piadoso para sí y que Jehová oirá su oración cuando él clamare a él. Parece que esto es algo que hubiesen olvidado. El verbo que se utiliza aquí, saber, en el versículo número 3, es el verbo conocer. Parece que es gente que desconoce que Jehová ha escogido para él a los piadosos. Y esta afirmación que él tiene aquí, escogido al piadoso, es una afirmación que dista de una persona que tiene recompensas a causa de que es piadoso, Dios lo escoge, sino al contrario, a causa de que Dios lo escoge, él es piadoso. David es piadoso porque Dios lo ha escogido como rey y él sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Nosotros sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Podemos ver su grandeza, su voluntad, su poder a causa de que Dios nos ha escogido. ¿Cuántas veces no vivimos en abundancia y prosperidad sin dar gloria a Dios en nuestra vida a causa misma de que estábamos alejados de Dios y ajenos al reino celestial? Podíamos tener grandes bendiciones, pero vivíamos como sin ellas. Vivíamos en una vida apartada de esta grandeza y de este regocijo en saber que Dios está proveyéndonos lo necesario. Oh, mis hermanos, Dios viene a David, no David a Dios. Y Dios viene a David y lo unge como rey y luego le enseña cómo depositar su confianza en su vida. Nosotros debemos recordar esto también. ¿Cuántas veces el Señor escucha nuestras oraciones? La respuesta definitivamente es siempre, siempre que oramos conforme a su voluntad. Él escucha nuestras oraciones en medio de la dificultad. Ahora luego él dice temblad. Esa palabra que tú encuentras allí, temblad, que es esta exhortación
a los adversarios es la palabra rabiar, la palabra rixu. La palabra rixu es una palabra hebrea que significa rabiar o pasar enojo. El Nuevo Testamento toma de este versículo en Efesios capítulo 4, versículo 26, para decir airaos, pero no pequéis. Así que nosotros vemos esta expresión cuando David está exhortando a sus adversarios de su propio pueblo, a los que se encuentran acusándole, a los que se encuentran desesperados a causa de la situación presente, y les dice, enójense, pero no pequen. Esa es una forma en la que nosotros vemos que el autor ha aprendido lo que significa descansar en el Señor. Dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. ¿Cuál es la manera en la que nosotros podemos huir de dejar que nuestra ira salga y se convierta en pecado? Él dice, meditad, meditad. ¿Cómo? Cuando tú te acuestes, medita o piensa en tu corazón, estando en tu cama y calla. Parece que hay una contraposición aquí entre rabiar cuando salen palabras de nuestra boca y rabiar cuando somos capaces de contener nuestra ira. Hay una forma en la que nosotros podríamos simplemente pecar delante del Señor cuando nosotros abrimos nuestra boca, dejando que lo que hay dentro de nosotros salga. Pero es una virtud dada por el Señor, uno de los dones del Espíritu Santo, la paciencia. De hecho, mis hermanos, una de las características gloriosas de los hijos de Dios, de los creyentes, es que su carácter ha sido moldeado por el Señor para ser un carácter sumiso, un carácter noble y un carácter que es capaz de contener su propia ira en los momentos que la contiene. Es una característica de los impíos que ellos permitan que su ira salga apenas llegue a su corazón. Ellos no tienen nada que los controle, nada que los detenga, nada que les impida simplemente proferir en palabras y en actitudes contrarias al Señor. Nosotros aquí debemos reconocer que la grandeza de nuestro Dios ha sido maravillosa sobre nosotros. Debemos reconocer que nosotros podemos venir delante del Señor de una forma incorrecta, dejando que la ira de nuestro corazón en nuestros momentos difíciles salga y venir reclamándole al Señor como si Él fuera nuestro deudor. ¿Qué nos debe el Señor? ¿Por qué sería nuestro deudor? ¿No es el Dios de la vida el que nos trajo al mundo? ¿Podríamos decirle por qué me has hecho así? ¿Podríamos decirle por qué me has creado? ¿Podríamos venir delante del Señor en medio de la ira reclamándole por lo que no tenemos? Es mejor para nosotros que callemos, no sea que se inflame la ira del Hijo y de repente perezcamos. Él dice, temblad y no pequéis, rabiad, pero no pequéis. El pecado se manifiesta evidentemente cuando sale de nosotros la manifestación de un carácter que no es el carácter que Dios posee. Dios no es un Dios de ira. Su misericordia es mucho más grande. La Escritura nos dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Nosotros debemos seguir este carácter de Dios, ser tardos para la ira y no permitir que la ira tome control de nosotros, porque esta no es la actitud de los creyentes. Ahora, ¿cómo Él dice que nosotros podemos escapar de este tipo de actitudes? Bueno, meditando. ¿Meditando dónde? En nuestro corazón. Esta palabra que dice aquí, que se utiliza aquí para vuestro corazón, está hablando de la función interna de nuestra alma. No está queriendo decir nuestro órgano, ni nuestra mente siquiera el lugar de nuestros pensamientos, sino que va más allá de eso. Va a lo profundo nuestro. El lugar donde nosotros procesamos toda la información. El lugar donde nosotros albergamos los buenos y los malos deseos. Esta meditación en vuestro corazón es una apelación a la conciencia. Es una apelación a que la conciencia haga su obra dentro de nosotros y que la conciencia que mayormente nos acusa o nos rescata de nuestros pensamientos vanos, haga su obra en nosotros al permitirnos pensar
en lo que hay dentro de nosotros, lo que hay en el interior nuestro. Alguien ha mencionado, famoso escritor Charlie, él ha mencionado que el pecado ha sido, es y será siempre el padre de la miseria que se incuba en nuestro interior. Por supuesto, nosotros allá adentro podemos incubar eso. Cuando nosotros hablamos de la conciencia, estamos hablando de esta expresión latina, conciencia, o sea, con entendimiento, ¿sí? Que esa es una palabra que se extrae de otras palabras griegas, porque no hay relativo hebreo para esto. La palabra griega utilizada para esto es sineidices. Es un término que tiene una cierta connotación, una facultad de tener juicio, de no perder el juicio, sino de poder estar consciente de nuestros actos y en dominio de ellos, capaz de controlarlos. Por lo cual aquí debemos declararla como una cosa o acción que es buena o mala, de acuerdo al juicio que nosotros le damos. Una persona que fácilmente entra en ira es una persona que fácilmente tiene un mal juicio. No le pidas consejo a una persona iracunda, porque es una persona que con facilidad su juicio se nubla. Con facilidad su juicio pierde el control de sí mismo. Ahora, él dice entonces que tengamos este ejercicio de ir en la noche a la cama y entonces callar en la cama y estando allí en la cama, meditar en Dios, meditar en lo que Él ha hecho, meditar en lo que Él ha dicho. El famoso comentarista Kirkpatrick describe esto como la voz de la conciencia, que no se escucha en la algarabía y la excitación del día, sino que puede oírse en la calmada serenidad de la noche y convencernos de la verdad. También alguien ha mencionado con respecto a esto, en lo que dice el Salmo 4 y en su trasfondo de calamidad, y él ha mencionado que cuando vamos a la cama, nosotros podemos meditar y reconocer la grandeza del Dios en el cual hemos creído. Mis hermanos, si nosotros tenemos control de nuestra ira en los momentos donde las cosas no nos salen bien, nosotros imitamos a Cristo, el cual tuvo total control de sí mismo en los momentos más difíciles de su vida. Pedro nos dice que cuando le escupían, él no hacía lo mismo, que cuando le abofeteaban, él no respondía de la misma manera, que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Esto es tener control de sí mismo. Imitamos el carácter de Cristo cuando recordamos que Dios está en control en medio de las situaciones difíciles. Por ejemplo, en las situaciones económicas difíciles, porque es así como se encuentra en nuestro salmo. Ahora, después de que hemos dicho eso, vamos a acercarnos a nuestra tercera parte, a la tercera parte de nuestro salmo. La confianza en el Señor. Versículo 6 hasta el versículo 8. Versículo 6 al versículo 8. El salmista dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Quién nos mostrará el bien? Solamente Dios puede mostrarnos el bien. Pero muchos son los que se quejan contra Dios y contra el rey también, diciéndole, ¿quién nos mostrará? ¿Quién nos sacará de esta situación? ¿Quién nos ayudará en medio de esta situación? Parece que es la afirmación de una persona que ha perdido su confianza en el Señor. Una persona que no ha depositado su fe en Dios y su seguridad no se encuentra en Él, en que Él puede ayudarnos en los momentos de mayor dificultad y angustia. Es una persona que no ha podido reconocer que la ayuda viene del Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Es una expresión de aquellas personas que han depositado su fe en el Señor. Puede que nosotros no veamos ningún lugar del cual venga nuestra ayuda, nuestro socorro. No haya otra persona que pueda ayudarnos, los hombres no puedan hacer nada por nosotros, nuestra condición se encuentre solamente en las manos de Dios.
Es una persona desahuciada que se encuentra miserable, sin nadie que pueda ayudarle. Pero esta no es la actitud nuestra. Nosotros sabemos de dónde vendrá nuestro socorro. Nosotros sabemos quién nos mostrará el bien. El salmista por eso da un imperativo. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Haznos recordar que tú eres nuestra confianza, que tú eres nuestra seguridad, que tú eres nuestra alegría, que tú eres nuestra abundancia. Esta es la actitud de una persona que se encuentra igual que otras en una situación de escasez, pero esta se encuentra feliz. Mira como él dice, diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Son personas que se encuentran pasando una situación difícil en medio del tiempo de la cosecha, en medio de la producción de sus cultivos, seguramente alguna peste o algún tipo de enfermedad en las plantas ha matado su cosecha, el invierno, situaciones climáticas difíciles y que en este momento se encuentran racionados y con bastante dificultad para poder proveer para su casa o que sus hijos no mueran de hambre, pero que tienen más alegría en su corazón que una persona que tiene su nevera llena de grano y de mosto, que ha dado más seguridad a Dios y más confianza a Dios que cualquier persona que se encuentre en abundancia y en seguridad. ¿Acaso no vemos eso constantemente en los hijos de Dios? ¿Cómo en medio de su dificultad para pagar su renta, para pagar sus servicios, en medio de la dificultad para pagar la universidad o para cualquier tipo de gasto que tenga, parece que es más feliz que un hombre rico que lo posee todo? Tienen tranquilidad, pueden reír con sus amigos, pueden orar con ellos, descansan en Dios, en su seguridad. Saben que de algún lado vendrá la ayuda del Señor, pero la inseguridad que constantemente abruma a aquel que lo tiene todo, pero no ha descansado en el Señor, es evidente, es palpable a los ojos del mundo. Aquellos que descansan en el Señor pueden tener más alegría que aquellos que todo lo tienen, porque Dios es su seguridad. Nota esta oración de confianza al final. Muchos son los que me dicen o los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Parece que el salmista estuviese recordando el evento en el cual Moisés pudo ver la espalda del Señor y a causa de eso su rostro quedó iluminado totalmente. O que estuviera evocando la cierta apariencia del Señor en algunas visiones, como por ejemplo Daniel, o por ejemplo el mismo Moisés, cuando vio al Señor y dijo que su rostro era refulgente. Este rostro del Señor que es resplandeciente, ha de hacer resplandecer el rostro de todos aquellos que le ven, todos aquellos que miran al Señor para encontrar en Él su seguridad, su rostro será refulgente, su rostro evidenciará que ha visto al Rey, al Señor. Moisés tuvo que poner un velo sobre su rostro para no ser adorado, porque vio la espalda del Señor. ¿Cuánto más nosotros, aquellos que sabemos quién es el Rey, que conocemos toda la historia de la redención, que sabemos que vino al mundo, que murió en la cruz, que sabemos que ascendió al cielo y que está sentado a la diestra del Padre y que desde allí intercede por nosotros? ¿Cuánto nuestro rostro debería evidenciar en los momentos de calamidad esa seguridad maravillosa de aquellos que son hijos de Dios rescatados por la muerte expiatoria, sustitutiva y evidente de nuestro Rey, Jesucristo el Señor? Por eso Él puede decir, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Esta es la evidencia de un cristiano verdadero. Aquel que está alegre en el Señor en medio de los momentos difíciles. Que cuando los demás desfallecen, Él se encuentra seguro y confiado. Como diría el salmista, porque cuando ellos tienen seguridad, entonces de repente vendrá la calamidad, porque ellos están puestos en despeñaderos, han sido alzados para su mayor condenación. Pero mi hermano, cuánta alegría hay en el corazón de aquellos que confían en el Señor, cuánta confianza, cuánta seguridad.
Tú puedes ir a tu cama a acostarte seguro, porque en Dios está tu seguridad. Yo quiero rogarte antes de que nosotros terminemos este salmo, que hagamos por favor el ejercicio y que meditemos en cada una de estas palabras durante un minuto. Él dice al final del verso 2, Selah, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Luego él expresa en medio de su afirmación al final de la segunda estrofa. Él dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Solamente dos Selah se encuentran en nuestro texto. Sin embargo, la mayoría de todos los traductores bíblicos y también los comentaristas concuerdan en que hay un espacio entre el versículo 7 y el versículo 8. Allí se encuentra la conclusión de nuestro salmista, que debería también ser nuestra conclusión. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué maravilloso versículo, mis hermanos. Finalmente, tal vez, como dice Moisés, podamos sacarlo y colocarlo frente a nuestra cama. Y que cada una de las noches se nos recuerde la afirmación de parte del Señor. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y luego tal vez después de ese podamos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nota la afirmación. La afirmación es excluyente de cualquier otra cosa en nuestra vida. La afirmación dice, porque solo tú. No dice, porque Jehová me hace vivir confiado, sino porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El motivo por el que nosotros podemos ir a nuestra cama con seguridad, acostarnos y dormir, como dice el salmista en el Salmo 3, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Asimismo nosotros podamos ir con tranquilidad al final de nuestra cama, aún en medio de los momentos de mayor problemas, de mayor angustia, de mayor dificultad, diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa palabra paz es la palabra shalom. Shalom. A veces utilizada también para hablar del Señor. Se dice que Él es Jehová Shalom, o que Él es el príncipe de paz. Se dice de Cristo. Aquella persona que se acerca al Señor puede con toda tranquilidad asumir para sí mismo la paz del Señor irradia sobre nosotros de manera que nos absorbe y nosotros luego tenemos la paz del Señor en medio de toda la dificultad. ¿Recuerda Elías? Cuando él pretendía encontrar al Señor y vino la tormenta y allí no estaba el Señor. Y vino el torbellino y allí no estaba el Señor. Y luego vino una paz, una calma, una densa calma después de la tormenta. Y allí estaba el Señor. Porque Él es el príncipe de paz. Por eso nosotros podemos acostarnos en paz y con tranquilidad y dormir. Porque solo en Jehová nosotros tenemos esta confianza. Pon tu fe y tu confianza en el Señor y verás que Él te permite vivir confiado. Vamos a orar a nuestro Señor, mis hermanos.
Padre y Rey de Gloria, gracias. Tú eres nuestra confianza. Tú eres nuestra seguridad. Padre, aunque tú nos has dado cosas en el mundo, incluso el alimento para que nosotros podamos ser alimentados, aún así, Rey de Gloria, nuestra confianza se encuentra en ti. No en el plato de comida ni en los víveres que tenemos en nuestra nevera. No, Señor, en el dinero del trabajo que nos llega. No, Señor, tampoco en nuestros bienes, en las rentas que podamos tener. Nuestra confianza está en ti, Señor. Padre, nosotros somos más felices en medio de la dificultad que aquellos, Señor, que tienen abundancia, porque tú eres nuestro sustentador y nuestro Rey, porque tú eres nuestro Señor y nuestro proveedor, porque tú eres nuestra paz y eres nuestra confianza. Padre, en ti colocaremos nuestras fuerzas. Iremos a la cama y callaremos, meditando, Señor, en lo bueno que tú has sido con nosotros en el pasado y lo bueno que has sido ahora. En las ocasiones en las que tú nos has libertado, cuando no teníamos, Señor, esperanza y de ningún lado podía venir para nosotros salvación, de ningún lado, Señor, podíamos encontrar seguridad, pero en ti, Señor, encontramos nuestra fortaleza. Y tú en el pasado te has manifestado gloriosamente en nosotros. Padre, nosotros estamos confiados más que aquellos que todo lo tienen, más que aquellos que parecen tener seguridad en las cosas que le rodean. Nosotros confiamos, porque tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra seguridad y tú eres nuestra confianza. Dios glorioso, Rey de reyes y Señor nuestro. Bendito sea tu nombre, Jehová Shalom. Hear me as I call. Oh God, you
Hermanitos, un abrazo, Dios me los bendiga. Espero que este día sea de gran bendición para ustedes y que el Señor de Gloria cada día fortalezca nuestra confianza en Él. Un abrazo para todos mis hermanos. Chao, chao.